esta conferencia compartida entre 3 misioneros del Espíritu Santo, el Padre Ricardo, el Padre Lalo y un servidor, en torno a la figura del Padre Félix de Jesús Ruller, nuestro fundador. El Padre Félix se ordenó el 24 de septiembre de 1887, el 24 de septiembre. Estaríamos cumpliendo 138 años de su ordenación sacerdotal, pero como se empalma con la novena a Santa Tere, por eso lo adelantamos hoy. El fundador es para los que han sentido la vocación, por ejemplo, en este caso de misioneros del Espíritu Santo, es el molde, es donde nos confrontamos y empezamos nosotros a responderle a Dios según el carisma de misioneros del Espíritu Santo. Y me toca a mí empezar. Hago una advertencia, a lo mejor nos vamos a repetir en alguna cosa, pero es bien importante el matiz, aunque sea la misma experiencia, lo que te impresione, para mí, para Lalo y para Ricardo, tiene una connotación bien diversa. Al final, si hay alguna resonancia, si nos quieren hacer alguna pregunta, nos la hacen y ya seremos libres de responder o no. No, sí, con mucho gusto. Entonces yo empiezo. Voy a tocar 4 puntos. El primero, sus raíces, su familia. Segundo, su vocación marista. Tercero, su vocación de fundador. Y cuarto, como una síntesis de lo que fue apareciendo en esas 3 etapas: las raíces, marista y como fundador. La primera, su familia, las raíces. María Luisa Olanier, su mamá, era una persona profundamente cristiana y de una gran devoción a María. Y el Padre Félix aprende de María Luisa el ser cristiano, no de concepto, no íntimamente, sino en la vida. Y aprende de María, que va a ser la inspiradora para él, para responderle al Señor en su vocación. Benedicto Ruller, el papá, era un hombre muy trabajador, muy honesto, pero poco religioso. Pero el Padre Félix aprende de los dos. Esa es la primera cosa. La segunda, su vocación de marista. Estando en Lepuy, en el seminario de la Cartuja, por allá en 1878, un obispo marista en Oceanía, Monseñor Eloy, junta ahí en el seminario de Lepuy, que no era para aspirantes al sacerdocio, sino era como una escuela. Algunos querían ser sacerdotes. Les explica las dificultades para ser misioneros en Oceanía y los invita a que algunos de ellos sean relevos. Y después de la arenga de compartir todo esto, pregunta: ¿cuántos quieren ser mis relevos? Y nadie. De repente el Padre Félix voltea y dice: ¡Mua! ¡Yo! Y varios quisieron como desalentarlo, decir, fue impulsivo. Al ver que no había, por pena, y se mantiene. Entra al noviciado y
estando en el noviciado, una primera prueba bien fuerte. En la muñeca del brazo derecho le aparece una artritis dolorosísima y con curaciones salvajes e inútiles que eran quemaduras. No mejoraba sino empeoraba. Lo dejaron pasar y profesar porque era bueno, pero había un gran interrogante si podía continuar. En 1882, estando en Toulon, María Luisa Olanier era cooperadora salesiana y San Juan Bosco fue allá, le consiguió una cita y San Juan Bosco oró sobre él y lo curó. Lo curó, se detuvo el mal, pero el dolor lo acompañó toda la vida. Después de ordenarse, está 6 años en Colombia. En 1902 es trasladado a México como superior y párroco de la parroquia de Lourdes en el centro de la ciudad. Conchita oyó hablar del superior, que era un hombre muy espiritual, de una sólida virtud, y como que se le antojó confesarse con él. No sabía ni el nombre. Y el 4 de febrero, para esto, a finales de enero, el padre Félix, aunque sus hermanos maristas lo consideraban un sacerdote, un religioso edificante, bueno, él se sentía insatisfecho y empezó una novena al Espíritu Santo para que le manifestara un camino de mayor perfección. Y llegó justamente el 4 de febrero de 1903, que una señora se quería confesar, era Conchita, se confiesa brevemente y el padre Félix describe, después de confesarse brevemente, con humildad, con una gran confianza y una seguridad, me empezó a hablar de cosas que solo Dios y yo conocíamos. Entonces, para el padre Félix, su vocación a las obras de la cruz y a ser fundador parte de este arranque de la Conchita, que le revela la intimidad. Y el padre Félix me dijo de algunas cosas buenas que yo tenía que le gustaban a nuestro Señor y otras no. Y ahí empieza el padre Félix, se conecta y pasamos al aspecto de fundador, el tercer punto. El padre Félix era de arranque. Por allá en abril de 1903 le pregunta a Conchita: ¿ya le escribo a mi padre general para pedirle el permiso? Y Conchita le dice: no, hombre, está todavía verde. Y el padre Félix aguanta. Luego, en 1904, el miércoles santo, el Señor le dice a Conchita: ponle una prueba el miércoles santo. Dile que el viernes se le va a clavar una espina muy dolorosa. Y se la anuncia el miércoles santo. El padre Félix empieza a hacer como un examen de conciencia. ¿Qué habré hecho? ¿Es un castigo? Y el viernes santo, en la mañana, en casa de las Hermanas de la Cruz, es más, en la capilla, le dice Conchita: nuestro Señor no lo quiere para ser fundador, cosa que le había dicho antes, y él se había encarrerado en ese sentido. Y el padre Félix le dice: estoy de acuerdo con el Señor, no soy digno de tocar sus obras. Y la invito, Concha, a recitar el Te Deum, que es una oración de acción de gracias. Así, al final de la tarde, 9 horas después, Conchita le dice: padre, lo felicito, pasó la prueba,
Se ve clarísimo que no se anda buscando a usted, sino al Señor. Ahora sí, escríbale al Padre General. Le escribe y en agosto de 1904 se presenta al Padre General porque Conchita y el Padre Félix tomaron la decisión de que todo se hiciera por el camino de la santa obediencia, sea de Roma, sea del Superior General. El Superior General lo escucha y le dice: mire, le prohíbo que se ocupe directa o indirectamente de esta fundación. Le prohíbo que se comunique con la señora Armida y los obispos de México. Y mañana sale para Barcelona. Y al padre Gobén, el superior de Barcelona, el superior general, le da la orden de contradecirlo en todo. Así se las gastaban. Y entonces se pasa 5 años en Barcelona con esta cruz. Y el Padre Félix, bien humilde, toma al Padre Gobén de director espiritual, aunque él le ponía durante la jornada de cruces aquí y allá. Luego se enferma, se pasa 5 años en Francia y por fin la Santa Sede da el permiso de la fundación. El mismo Padre General le concede por 2 años y entonces sale para México. En agosto de 1914 en Veracruz se encuentra con Monseñor Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, que eran amigos. Le dice: ¿qué anda haciendo, Padre Félix? Dice: vengo a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Dice: olvídese, México no está para fundaciones, México está en la agonía. Y el Padre Félix le dice: justamente nuestro Señor dijo que la fundación se haría en la agonía de la nación. Y así empieza, los permisos estaban, pero luego las vocaciones, ¿dónde? En Puebla, en el seminario, contacta y el primogénito Moisés Lira Serafín, hoy beato, que es el primogénito. Y luego del seminario de México, el Padre Domingo Martínez. Son los 2 novicios fundadores que el 25 de diciembre de 1914 Monseñor Ibarra les impone el escapulario. Después de unas 3 o 4 semanas, el Padre Domingo Martínez, que era claridocito, le dice al Padre Félix: nuestro Padre, yo a esto no le veo ni pies ni cabeza. Y nuestro Padre Félix le dice: yo tampoco, pero el Señor es fiel a sus promesas. Y perseveraron. Y el Padre Félix, su vocación de fundador, la vive de 1914 a 1938, cuando muere en persecuciones, en revoluciones y persecuciones, con Carranza, Obregón, Calles, Lázaro Cárdenas, además con enfermedades fuertes, pero ahí la fortaleza del Padre Félix se mantiene. En síntesis del Padre Félix, yo entresacando la primera cosa de donde encuentra su fuerza para responder y ser fiel es en la atención amorosa que tiene al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo y a María. En esa atención amorosa, él encuentra su fuerza, que lo lleva a un segundo aspecto, a ser dócil al Espíritu Santo, buscando siempre su voluntad. Y luego, como el Padre Félix era muy práctico, quería vivir
ese compromiso y ver por los ojos de Jesús y que Jesús vea por mis ojos. Eso lo llevaba a tener una relación con los demás constructiva, positiva, siempre promoviendo. Y luego la fortaleza del Padre Félix a lo largo de todo esto. Una perseverancia, una fortaleza. La fortaleza es cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Dios y te lanzas y la adversidad no te arrana, sino que te creces al castigo porque es la voluntad de Dios. Y esa fortaleza del Padre Félix a mí me impacta así. Y luego la última, que tenía una fe peor que la de Abraham. Eso se lo bautizó Conchita. Decía que el Padre Félix tenía una fe peor que la de Abraham. Abraham, cuando el Señor le pide sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, no duda. Sus sentidos le dicen, y a lo mejor grita, que no entiende, pero el Señor, que es fiel a sus promesas, ya verá el cuándo y cómo le va a cumplir sus promesas. Y el Padre Félix tenía una fe en medio de dos realidades contradictorias. Una fe inquebrantable de su vocación para ser fundador de los misioneros del Espíritu Santo, y por otro lado, humanamente, la actitud de los superiores era humanamente imposible que le dieran el permiso. Entonces estaba en medio de estas dos convicciones absolutas, contradictorias. El Padre Félix para mí ha sido como un punto de referencia vocacionalmente hablando. En mis dificultades, ahora por ejemplo, con mi problema de la vista, el Padre Félix en un momento cuando me iban a hacer la operación con una infección del ojo izquierdo, que era el 60% de la vista total, yo estaba a punto como de desmayarme, o sea, evadir. Y entonces dije, no. Y el Padre Félix fue el que me sostuvo. Yo dije, Padre, el Padre de los cielos, estoy en tus manos y son buenas manos. Y aquí le dejo porque traigo mucho rollo. Gracias. ¿Quién quieres que hable ahora? A mi derecha el Padre Lalo. Yo me voy a adelantar. Que yo de grande quiero ser como Lalo, con su, iba a decir uniforme, no, con su hábito. El mío está en reparación. Pronto lo seguiré. Yo me voy a presentar porque soy el perfecto desconocido de la reunión. Ya el padre presentó a los tres, pero se supone que yo estoy aquí para cuidarlos a los tres y no fui mencionado. Pero aquí estoy, Padre Alfredo. Se supone que soy moderador, pero pues voy a moderar. Sí, el padre se pasó unos minutos. Espero que el padre Lalo no se pase. Tenemos 15 minutos cada uno y luego vienen las preguntas. Así que damos la palabra. Nos dijeron que era hasta el día 24, de aquí hasta el día 24. Tenemos bastante tiempo. Bueno, yo quisiera compartirles algunos aspectos, ¿verdad?, que me han ayudado mucho como misionero del Espíritu Santo. Yo siempre he pensado que si la gente nos quisiera dar otro nombre, deberían de ser los felicianos, ¿verdad?,
porque somos de Félix, felicianos, así como los dominicos, que su orden se llama Orden de Predicadores, pero los conocemos por dominicos, por Santo Domingo, ¿verdad? Yo quisiera empezar diciendo esto. La primera cosa muy importante para mí, me encanta todo lo que Él es. Me encanta su identidad. ¿Cómo se define Él? Dice Félix de Jesús. Y en un momento difícil, en su proceso de discernimiento, si Dios lo llamaba a ser fundador de los misioneros del Espíritu Santo, Él dice: Jesús, yo soy tuyo, todo tuyo y para siempre. Creo que es un estímulo, ¿verdad? En una época cultural en donde hay tantas indefiniciones, tanta ambigüedad, tanto variopinto, tanta gente ni fu ni fa. Me encanta que mi fundador tenga una identidad bien definida. Eso a mí me alienta. Segundo, su virtud característica, la obediencia amorosa. Él muchas veces, al escribirnos documentos a los misioneros del Espíritu Santo, la encabezaba con un versículo del libro del Eclesiástico, tomado de la Biblia Vulgata en latín: Natio ilorum obediencia et dilexio, que significa la nación, la consigna de estos es la obediencia amorosa. Una obediencia que él decía tiene que ser sencilla, una obediencia que tiene que ser pronta y alegre. Y coronaba diciendo: es que la obediencia, así como para Francisco de Asís la pobreza es su dama, su esposa, para mí y para mis hijos nuestra dama es la obediencia. Para mí eso es también muy importante, porque creo que muchos de los males que hoy acontecen en la humanidad es porque no escuchamos a Dios. Porque la obediencia significa escuchar con atención a Dios, o audire, ¿verdad? Escuchar con atención a Dios. Si esto lo practicáramos más, creo que muchas cosas comenzarían a cambiar. Tercero, su correspondencia, ¿no? Su correspondencia, es decir, su capacidad de reacción. Aquí en México, desgraciadamente, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Ahí voy, al ratito, espérame, y nos insisten y hasta nos enojamos. Una frase de él estupenda: a mí las cosas de Dios me gusta hacerlas pronto. Creo que también es un impulso a nuestra vida, ¿no? Vencer la pereza, la ociosidad. Como nos decían nuestros abuelitos: no seas pachorrudo, no seas pachorrudo, no seas desidioso. No dejar para mañana lo que toca hacer hoy. Esta tercera característica también me encanta, ¿no? Una cuarta característica, su amor a María. Nos dijo a nosotros, los misioneros del Espíritu Santo: quien no tenga un amor apasionado a la Santísima Virgen María no es misionero del Espíritu Santo, aunque lleve el hábito y el escapulario con su misterioso monograma, aunque hayamos firmado el acta de profesión de votos religiosos, aunque llevemos años en la congregación. Si no tenemos un amor apasionado a María, no somos misioneros del Espíritu Santo. Y creo que todos nosotros y muchos misioneros podrán decir, ¿verdad?, que nuestra vocación, nuestro descubrimiento de nuestra vocación siempre pasa por la Santísima Virgen María. Yo me precio de decir, y creo que no los ofendo, decir que soy el chiqueado de María, porque siempre me ha tenido presente, porque me ha inspirado, porque me ha sostenido, ¿no? Cuarta característica, su amor a María. Quinto, su pedagogía. Excelente formador.
un gran educador. Hoy que nos preguntamos muchos cómo educar a las nuevas generaciones, su pedagogía, ¿verdad?, está fundada en hombres de carácter, hombres que tengan convicciones, ¿verdad?, que se muevan por principios, que sean ordenados. Y en una frase en latín, suaviter et fortiter, formar con la dulzura, la amabilidad, la comprensión, el cariño. Esa es una rienda. Pero la otra rienda, el orden, la exigencia, la disciplina, la responsabilidad. ¡Qué excelente ejemplo! Ojalá que pronto lo tengamos también en los altares como santo canonizado, porque urge en este tiempo verdaderos pedagogos, verdaderos formadores. Sexto, ¿voy bien, padre, moderador? Sí, ahí voy. Sexto, su sentido de ubicación. A mí me encanta el fútbol y antes en el reglamento me lo sabía, ya no, porque ahora está muy comercializado, pero había la regla 9 del reglamento de fútbol, la regla del offside, del fuera de lugar. Y creo que el padre Félix, ¿verdad?, también tiene esta característica, su sentido de ubicación. Fíjense nomás qué frase: los pies en la tierra, el corazón en el sagrario y el alma en el cielo. ¿Qué mejor brújula que esa? Aterrizado en la vida, no sacando el cuerpo a los problemas, enfrentándolos. Un día le dijeron: nuestro padre, la Secretaría de Gobernación ya nos quitó 4 casas. Y estaban los comienzos de la congregación. Y el padre Félix contestó: vamos a darle gracias a Dios que no teníamos 5. Él creía en la providencia, se ubicaba que a él le tocaba hacer todo lo que estaba a su alcance aquí en la tierra, sin olvidar, como dice San Ignacio de Loyola, que todo depende de Dios. Fíjense, la repito porque creo que es una consigna hermosísima: los pies en la tierra, el corazón en el sagrario y el alma en el cielo. Dicen en Chihuahua, chulada, chulada. Séptimo, su programa espiritual, que creo que a todos nos ayuda, a nosotros y a ustedes. Vivir cada hora bajo la mirada amorosa del Padre, en unión con Cristo Jesús, bajo la moción del Espíritu Santo, a imitación de María. Ahí está una síntesis perfecta para los que se preguntan cómo debo de hacer un proceso de vida espiritual. Vivir cada hora bajo la mirada del Padre, en unión con Cristo Jesús, bajo la moción del Espíritu Santo, a imitación de María. Era un hombre con ideas claras y distintas, francés al fin y al cabo, que estudió la filosofía, entre ellas la de René Descartes, ¿no? Ideas claras y distintas. Octava cosa, su eje gravitacional. Yo lo hago mío y creo que mis hermanos también vibran con eso. Su eje gravitacional, la Eucaristía. Él no se entendía sin la Eucaristía. Él decía: la Eucaristía es el centro y el divino manantial de nuestra vida espiritual y de todo nuestro ministerio. Qué importante para nosotros. La iglesia se hace en la Eucaristía. Sin la Eucaristía no existiría la iglesia. Noveno, su única ansia. Levanten la mano los que han tenido ataques de ansiedad en el último mes. Hay algunos que no. Son bien pacíficos. ¿Cuál sería la ansiedad del padre Félix? Mi única ansia, enamorarme más del Espíritu Santo y trabajar porque sea conocido y amado.
Yo creo que eso es como un Alka-Seltzer, ¿verdad? Como una pastilla efervescente. O sea, no desaprovechar ninguna oportunidad, ninguna circunstancia para conocer más al Espíritu Santo, enamorarnos de Él y darlo a conocer. Porque bajo la guía del Espíritu Santo se realiza eficazmente la historia de la salvación. Sin el Espíritu Santo todo se vacía de contenido. Sin el Espíritu Santo, dice la secuencia de Pentecostés, no hay nada bueno en nosotros. Fíjense nomás, qué hermosa ansia del Padre Félix. 10, superar el primer gran obstáculo a la gracia. Esto a mí también me confronta cada vez que preparo mis confesiones, porque también nosotros nos confesamos, no bajan marcianos, ni nos confesamos automáticamente cada uno. Tenemos que recurrir a otro hermano porque creemos en la mediación. Nadie se salva solo. Cuando yo peco, ofendo a Dios, y con humildad tengo que ir a pedirle perdón a Dios a través de la iglesia en la persona de otro sacerdote. ¿Cuál es el primer gran obstáculo para la gracia según el Padre Félix? Y eso que él ya se nos fue al cielo, dice el culto al yo. Hoy se le llama narcisismo. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por el maldito narcisismo? ¿Cuántos proyectos se atoran porque la persona le da culto a su propio yo, a sí mismo? Número 11, un consejo sabio. Yo también lo tengo en mi cuaderno de conciencia. Nunca olvidar lo que fui, lo que soy y lo que seré. Bien analizado ese consejo. Eso nos permite vencer al demonio que siempre busca robarnos la identidad, que busca que perdamos la memoria. Nunca olvidar lo que fui, nunca olvidar lo que soy, nunca olvidar lo que seré. Excelente. Y 12 padres, 12 hermanos y hermanas. Un gran desafío en una época de tanta esterilidad, en una cultura del descarte, de lo desechable, en una cultura que le dice no a la vida, en una época de la humanidad en donde muchos, teniendo la posibilidad venida de Dios de engendrar vidas, no engendran vidas. Eso se llama esterilidad. Es como hacer del mundo un desierto inhóspito. El gran desafío aprendido de Félix de Jesús: ser fecundo para el reino desde la virtud de la pureza. El día que lo canonicen, seguramente lo van a llamar patriarca de la vida religiosa, porque no solamente nos fundó a nosotros, sino otras 3 congregaciones religiosas y otros movimientos, ¿verdad? Incluso una liga para pedir por la conversión de los judíos, el pan para los pobres de San Antonio en Colombia, ¿verdad? Un hombre que irradiaba fecundidad, ¿verdad? Que te contagiaba entusiasmo, que te hacía creer, ¿verdad?, que es posible algo mejor. Muchas gracias. Moderador. Una palabra, moderador. Sí, vamos muy bien con el tiempo, con la efusión con la que Lalo nos ha presentado su experiencia, y ahora llegamos al esperado Padre Ricardo Castillo, y aquí está con nosotros. Bueno, yo les comparto también aquello que de Padre Félix me ha impactado, me ha ayudado en un momento de mi vida, me sigue ayudando a vivir y tratar de corresponder al Señor con fidelidad. Primero les digo que llamarlo nuestro Padre para mí ha sido importante. Yo lo conocí cuando tenía
13 años. Y en mi familia todos, a mi papá, a mi mamá también, entre mis hermanos llamamos papá, papito, mamita, a mis abuelitos son papá Juanito, mamá Chuchita, y a mis bisabuelos, papá no sé qué, y a mis tatarabuelos siempre fue papá, una referencia o mamá. Y por eso a esa edad, cuando entré, tenía 11 años por primera vez cuando fui al seminario menor, aunque me quedé cuando tenía 13, escuchar hablar de nuestros padres, para mí fue también algo afectivamente que me cautivó, que me hizo experimentar cercanía con la congregación. Yo desde pequeño me he sentido identificado con Padre Félix porque me veo reflejado en muchas cosas con él. Seguramente no la santidad, eso tengo que procurar, trabajar, mucho me falta. Pero Padre Félix tenía 13 años cuando entró al seminario, igual que yo tenía esa edad. Él tenía 2 hermanos, eran 3 hermanos hombres, igual que yo. Y bueno, eso como que siempre me llamó la atención, estas coincidencias, pero sobre todo siempre he visto a Padre Félix como alguien apasionado y muy terco en las cosas de Dios, en las cosas que él cree que Dios le pide. Me parece que es terco y lucha y ¿cómo, verdad? Y esa parte siempre me ha gustado. Será porque también me dicen que soy terco. Pero me gusta esa parte mucho de Padre Félix. Me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Otra cosa que me ha gustado mucho y me ha ayudado de Padre Félix es que cuando yo lo conocí no solo, lo conocí junto a nuestro padre con nuestra madre, con Conchita. Para mí siempre los he visto juntos. Y yo descubro en esta relación una relación de amistad donde está Padre Félix que se deja ayudar por su amiga Conchita. También él ayuda a Conchita, su amiga seguramente. Saben ustedes, sabemos todos que de hecho fue su director espiritual, ¿sí? Oficialmente él escuchaba y le ayudaba, la aconsejaba, ¿sí? Para que caminara y correspondiera también al Señor. Pero la verdad, cuando uno lee sus escritos y todo, yo veo cómo más bien era Conchita que ayudaba a Padre Félix. Y curioso, o sea, eso me llama la atención. Y siempre me ha llamado la atención, a ver, qué importante es la amistad. Nunca quieras caminar solo, déjate ayudar de los demás, sobre todo en los caminos del Señor. Se puede progresar gracias a la ayuda de los otros. Son innumerables los eventos que podría rescatar, por ejemplo, de ellos, de esta amistad. Sabemos cómo Padre Félix, nos lo citaba incluso ahorita Padre Lalo, apasionado, se descubre propiedad del Señor e incluso firmaba de Jesús. Pero la verdad es que eso fue también gracias a Conchita, ¿sí? Un día, efectivamente, hablando, porque a los dos les encantaba encontrarse para hablar de Dios, de las cosas de Dios. Decían que no les cansaba eso. Y un día le dijo Conchita: oiga, Padre Félix, dijo Jesús, dile a mi Félix esto, esto y esto. Y entonces Padre Félix la detuvo y le dijo: a ver, repítame, ¿qué dijo Jesús? Dijo, dile a mi Félix. Y
Y entonces, impresionado, dijo: mi Félix, ay, híjole, soy de él, le pertenezco. Híjole, y se quedó con eso. Vean, y desde entonces empezó el Félix Rougier, se empezó a afirmar como parte de su identidad, Félix de Jesús. Y si ustedes ven cómo afirmaba, al inicio ese de Jesús lo subrayaba, no con una rayita. Pero híjole, le pone y le carga la tinta, es exagerado. Pero ese gesto dice lo que está viviendo interiormente y sobre todo cómo lo está viviendo. En otra ocasión habló también de su reloj, el padre Félix, y Conchita le dice: padre Félix, no diga mi reloj, no llame mía a las cosas, no sea posesione de lo que ni es nuestro, morimos y no nos llevamos. Híjole, y también lo entendió padre Félix. En otra ocasión lo citaba Joaquín también, cuando ya le había dicho Jesús y Conchita, a través de Conchita, a padre Félix que iba a ser el fundador de los misioneros del Espíritu Santo, de esta congregación. Al principio la pensaban como religiosos de la cruz, del Sagrado Corazón de Jesús. Y Jesús le dice a Conchita: necesitamos, es muy bueno padre Félix y todo, pero necesitamos purificarlo. Dile a padre Félix que no es verdad que él va a ser el fundador. Y Conchita se saca de onda. Ay, Jesús, tú me dijiste que él iba a ser y tú me dijiste que se lo dijera. Y ya le dijo Jesús: sí, te dije eso y él va a ser el fundador. Pero te estoy pidiendo que le digas que no es cierto. Necesita ser purificado. Ay, pero va a sufrir. Claro, pero va a crecer. Dile. Y pues ahí va Conchita a decirle, y padre Félix, hombre también de fe, pero necesitaba seguir creciendo, ¿verdad? Y dice: ay, corre a la capilla, va y dice: qué iluso, ¿cómo pensé que yo, con todos mis defectos, mis límites, yo fundador de una de estas grandes obras del Señor, y pues pidiendo perdón, porque se le había creído que él podía, ¿sí?, pilotear este proyecto del Señor. Y entonces Conchita le dice: ya hay que decirle que no es verdad, que sí va a ser. No, Conchita, espérate, necesita todavía y otro rato y otro día. Ahora sí, dile que no, que estamos pensando que él sea. Pero vean, la amistad, los amigos en el Señor, no solo se solapan, los amigos no solo son expresiones de afecto. Los amigos se dicen las cosas que el Señor pide que le digas para que el otro crezca. A mí me encanta esta amistad de Félix con Conchita. Algunos sé que la ven como peligrosa. Ay, la relación hombre-mujer, a una cierta edad, tenía sus 40, padre Félix también, ella una mujer guapa. Y a ver, bueno, se trata de ir viendo cómo ayudarse, ¿verdad? Y realmente yo descubro así a padre Félix como aquella persona que va creciendo gracias a la amistad con Conchita. Era un apasionado, ya en los proyectos, un hombre serio y todo, pero esa relación afectuosa, esa relación familiar con Dios,
la aprendió de Conchita. En general, los europeos, incluso hasta en el modo de hablar con Dios, es de usted, por respeto. Como que el tú más afectuoso, ¿no? Y que Padre Félix llegara a descubrirse como de Jesús, mi Jesús, y después de veras con cuánto afecto nos lo va a enseñar, porque alguien, una amiga, se lo enseñó. También así yo descubro que en mi vida yo necesito amigos. Yo para crecer necesito a mi comunidad. Si hubiera sido diocesano, hubiera tenido muchos límites. Me hubiera quedado entrampado en muchas ocasiones en mi parecer. Esto le agradezco mucho también a Padre Félix. También me gusta mucho del Padre Félix su sentido eclesial. Aunque era una obra de Dios, ¿sí? Era para servir a la iglesia. Yo veo que en otros fundadores, otras congregaciones, a veces como que piensan en su ranchito, en ellos, su congregación. No, nosotros misioneros del Espíritu Santo nacimos gracias al apoyo de los obispos. Le abrían sus seminarios al Padre Félix, el de Morelia, para que fuera a buscar a vocaciones, y si eran las mejores, pues el Señor llama. Usted eche la red de sable de los misioneros, y si alguien se quiere con usted, adelante. Y Padre Félix entendió que entonces los misioneros, nosotros y él mismo, estaba para servir a la iglesia, no para servirse de la iglesia. Vivimos, me encanta eso de mi congregación. Sí, creo que en muchas ocasiones los mismos hermanos sacerdotes diocesanos nos han reflejado que nos ven integrados con ellos, que ven que dedicamos tiempo, y yo digo, se lo debo a mi padre, a nuestro Padre Félix. Me encanta también esa parte. Otro elemento que a mí me ha ayudado en muchos momentos, él nos decía, entre los escritos, escribió muchísimo Padre Félix, ¿verdad? Es muy fecundo en muchos ámbitos, también en la escritura, y en unos decía que nosotros los misioneros del Espíritu Santo, ¿sí?, debemos ir siempre un poco más allá del límite, del aparente límite, por amor. Yo también he vivido momentos en los que dices, ay, ya, tiras la toalla, no, a ver, ¿verdad? Y te das cuenta, esa frase de Padre Félix a mí siempre me ha marcado. O hay situaciones en que aparentemente se ven muy difíciles, y por amor ir más allá. Cuando yo llegué a Italia, decían, ay, es que ciertos ámbitos, la pastoral vocacional y todo, decían que era muy difícil, ¿verdad? Y siempre me tacharon a mí y a Padre Pedro, que trabajábamos junto con otros hermanos, que éramos demasiado optimistas, ¿sí?, ante la adversidad. Y yo digo, yo creo que lo aprendí, o lo he aprendido un poco de Padre Félix, lo he aprendido de él. Me siento su hijo, siento que en la adversidad aprender a ver las cosas donde no con mis fuerzas, ni con mis límites, no, esta es obra del Señor. Si Él lo quiere y Él está colaborando, Él va a hacer que salga adelante. Esa parte también me ha gustado. La última, yo creo, Él era muy mariano y nos invitaba siempre, con María todo, sin ella nada. Decía, era su frase. Yo creo que más que yo buscar a María, María siempre me ha buscado a mí. Llegué... Pero también eres chiqueado. Chiqueadísimo.
de ella. Siempre me ha tocado, es la primera vez que estoy aquí en un templo donde ella no es la patrona, es Santa Teresita, pero yo creo que ya la tengo tan presente porque todos desde la apostólica, en las etapas donde me ha tocado, ella ha estado buscándome de veras, y bueno, le agradezco mucho estos detalles al Padre Félix. Muy bien, pues hemos escuchado 3 experiencias diferentes, del Padre Joaquín, Padre Eduardo, Padre Ricardo, cada uno desde su punto de vista, muy enriquecedor. Y ahora viene el momento donde queremos dar la palabra a ustedes. Si hay alguna pregunta en particular que quisieran clarificar, alguna pregunta que quisieran hacer a cualquiera de los ponentes, o también, no sé, a Agustín, a Ceci, a Luis, no sé. Pero si tienen alguna pregunta, con todo gusto. A ver, Agustín, te voy a dar el micrófono. No me equivoqué. Bueno, a mí me gustaría, ya ahorita que oímos, pues muchas congregaciones ya, sus fundadores pues son santos, ¿verdad? Y ahorita aquí los misioneros pues es beato todavía, digamos, venerable. Su fundador. Venerable, perdón. A mí me gustaría, de los puntos que señaló el Padre Lalo, él brevemente nos platicó con cuáles, digamos, es como un modelo para él. A mí me gustaría que dijera usted cuáles de esos puntos se identifica más el Padre Ricardo y el Padre Joaquín, que son los que no han, ¿cómo se dice? No, o sea, ¿con cuáles se sienten identificados ustedes en esos puntos que mencionó el Padre Lalo? A mí me gustaría saber. Él ya dijo, por ejemplo, sí, de María. Unos, el Padre Joaquino y el Padre Alfredo. Esa es mi pregunta. Ahí está el Padre Daniel también. Pues también. Llegó el Padre Daniel. Quizá la pregunta la podemos dirigir a alguno de los ponentes. Ya habías dicho al Padre Lalo, ¿quieres que el Padre Lalo nos responda? Como modelo de santidad, ¿con cuál de los aspectos sí identificarías más con el Padre Félix? Están deliberando. Padre Lalo, ¿tú quieres dar una respuesta? No, ahorita tú. ¿Tú quieres dar una respuesta a lo que dice Agustín? Preguntaba de lo que tú hablaste. Bueno, a ver. Bueno, va a ser. Bueno, aquí se hace modulación. El moderador aquí no sabe cómo controlarlo. ¿Podría decir con cuáles no sea todavía usted identificado? A ver, Agustín. ¿A quién le diriges esta pregunta? A ver. Pues sería el Padre Joaquín y al Padre Ricardo también. A ver, no, tu pregunta, ¿cuál es? De todas las cosas que dije, ¿cuál es la...? No, me refiero a los puntos que señaló el Padre Lalo. De las que... Es que preparamos de acuerdo a lo que cada uno sintió como un eco, como un influjo, ¿eh? Entonces yo presenté 12 puntos que a mí me han hecho bien, y ellos en su manera, en su estilo personal, están hablando también de lo que a ellos les ha llamado la atención, ¿verdad? No sé si quieren tomar la palabra Joaquín, Ricardo, para decir algo como prototipo de modelo de santidad, en qué lo destacarían, ¿verdad? Ricardo quiere decir algo, o Joaquín quiere decir algo, o ya nos podemos quedar así. El Padre Daniel llegó tarde, él no puede hablar. No, que hable también, además viene con mucho brillo. Viene con mucho brillo, pero déjame ver, se me dice que Joaquín quiere decir algo, ¿no? A ver, es que lo vi ya. Te la voy a regresar de bote pronto. María Purísima. O sea, incluso cuando de la comisión de formación estuvimos preparando esto, tenía como una resonancia. Esto que para los 3 padres ha sido como lo más impactante, para mí
para responder a mi vocación, al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio o al celibato en el mundo, ¿qué me dice el Padre Félix a mí? Más que pensar te la regreso de bote pronto, así. Luis, ¿quieres venir, por favor, para coger el micrófono? Que no haya bote pronto, por favor. Muy bien, una pregunta. ¿A quién se la diriges? ¿A quién? Abierta, pregunta abierta, exacto. Así como tuvo una prueba el padre Félix a través de Conchita, de ese yo, de que él podía. Y luego la línea era muy delgada y pasó la prueba. En estos años de misioneros del Espíritu Santo, ¿ustedes cuál fue la mayor prueba? Esa línea delgada en sus vidas, que a través de Félix, como él lo vivió, ustedes lo hayan vivido. Abierta la pregunta. Pues yo no tengo que pensarle mucho, ¿verdad? Yo estoy cumpliendo 15 años de haber renacido vocacionalmente. Yo en el 2010 iba a dejar todo porque la crisis que yo viví fue una crisis de desencanto, de ver a una iglesia aletargada, adormecida, retrasada en dar respuestas, herida por los pecados y los escándalos sexuales, la parte institucional muy burocrática, lenta, etcétera. Todo eso lo percibí. Y el maligno me trabajó, me hizo caer en un espejismo. ¿Cuál espejismo? Yo entré desde los 13 años, ya trabajé mucho, tengo derecho ahora a buscar mi propio estilo de vida. Ese fue el hilo delgado. Y lo que me rescató fue la misma iglesia. La iglesia orante, la iglesia suplicante, la iglesia de los bautizados de a pie, los que aman a la iglesia, los que aman a Dios, los que aman a los sacerdotes. Por eso esto que decía Ricardo también, ¿verdad? Yo no lo puse entre mis 12 puntos, pero el Padre Félix es un hombre de iglesia, dispuesto a todo. Fíjense nada más, el día que murió el Padre Félix, 10 de enero de 1938, uno que ya es santo ahora, San Rafael Guízar y Valencia, que eran muy amigos, dijo: hoy ha muerto un santo. San Rafael Guízar y Valencia diciendo esto respecto al Padre Félix. Entonces, tengo 15 años de haber vuelto a renacer, y de aquí para el final de mi existencia espero siempre vivir amando y sirviendo a la iglesia con un amor nuevo, incondicional e irrefrenable. El padre Daniel, ¿quiere decir breves palabras? El padre Daniel. ¿Quién? Yo soy el moderador. Oh. Una cosa muy breve. Lo que a mí más me llamó la atención de nuestro padre Félix fue su capacidad de obediencia. Esta capacidad que después fue comparada con Abraham, que creyó y en la fe, no obstante las dificultades, no obstante las adversidades, se mantiene, ¿verdad? Un momento que le dicen que no va a fundar, un momento de destierro, en muchas ocasiones también esta adversidad, y no obstante eso, una fidelidad, una obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, cuando llega el cumplimiento de la voluntad de Dios con nuestra fundación, pues ahí viene coronada su obediencia. ¿Alguna otra pregunta?
No todos al mismo tiempo, uno por uno. Vamos a ver. Sí, muy bien. Reina, aquí va. Para los jóvenes actuales, ¿qué le ofrece el Padre Félix al mundo, pero a los laicos? ¿Qué le ofrece? ¿Qué pueden decir en una frase? A quien quiera responder. Todos a quien quiera. ¿Quién quiere responder la pregunta de Reina? El Padre Ricardo, sí. A ver, ¿qué le ofrece? Es que son muchas las cosas que yo creo que precisamente porque es una persona muy rica, ya nos señalaban, hace rato hemos señalado varios puntos, ¿sí? Yo creo que, pues ante todo, le dice al mundo hoy que vale la pena jugarse la vida por Jesús, por el Padre, por el Espíritu Santo. Yo creo que nos enseña incluso una metodología, modos muy prácticos. Por ejemplo, pienso, nos citaba Joaquín, la atención amorosa, ¿sí? Modos de vivir la fe, no de así como de devoción o como una religión despersonalizada. Yo creo que de veras los santos de la familia de la cruz nos dicen que la fe se vive porque te encontraste con una persona que te ama y que terminas por apasionarte y quererla amar. Aquí en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El modo como Él vive su fe, yo creo que es un ejemplo muy, muy bonito, hoy necesario en nuestra iglesia. Ayer San Pablo, a su hijo en la fe, Timoteo, que llegó a ser obispo de Éfeso, una ciudad importantísima donde también vivió la Santísima Virgen María. La lectura decía que nadie te desprecie por tu juventud. ¿Qué ofrece el Padre Félix a los jóvenes? Una valoración de cada uno de ellos. Él le daba tanta importancia a la dirección espiritual que no nada más llamaba a los padres graves de la congregación, o sea, los mayores, ¿verdad? Los jerarcas, no. El mismo cariño y atención se la dedicaba a un apostólico de 10 o de 11 o de 12 años de edad. Platicaba con él, se acercaba. Creo que hoy la juventud está también un poco confundida porque nos dicen, ¿verdad? Como en una anécdota en Piazza Navona, en Roma, ¿no? Cerca de las 11 de la noche estaban unos 200 jóvenes enfrente de una iglesia cerrada y nos llamó la atención y fuimos a preguntarles qué están haciendo aquí. Estamos con el Señor, pero la puerta está cerrada. La puerta no es impedimento ni para Dios ni para nosotros de comunicarnos. ¿Pero por qué están aquí en la noche? Porque no estamos contentos como los adultos llevan la vida en el día. O sea, creo que el Padre Félix sería un hombre capaz de valorar el aporte de cada joven, de acompañarlo, y eso nos pide a los misioneros del Espíritu Santo. El medio más característico de nuestra misión es el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, escuchar a la otra persona y en medio de ese diálogo con esa persona encontrar lo que Dios quiere para ellos. Yo creo que el Padre Félix, como San Pablo diría a los muchachos de esta generación, que nadie te desprecie. Agustín. ¿Nadie quiere preguntarle? Sí. Déjame ver si alguien quiere. ¿Yo? ¿Alguno más quiere preguntar algo? Yo creo... Padre Joaquín. Perdón. Es que no te veo. Yo creo que el Padre Félix a los jóvenes les diría, tómate en serio. Y dentro de la educación, porque fue maestro, y maestro que acompañaba, era educador. Educar viene del latín educere, sacar lo mejor de cada uno.
La formación desde hace mucho tiempo ha sido más que educar, sacar, retacar de normas y conocimientos. Entonces yo creo que el Padre Félix te dice a ti, joven, conócete bien a ti mismo, desentierra los talentos y cualidades que Dios te dio y que están bien enterradotes y tómate más en serio. ¿Alguna pregunta más? Lalo quiere hacer una pregunta. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a que nos ayuden a dar a conocer más al Padre Félix? Bueno, no, ya tenemos fotocámaras, ya están todos identificados, ¿verdad? Yo creo que nos urge que la humanidad y la Iglesia conozcan esta figura que es de altísimo nivel. Creo que él en su humildad, poniéndole un poco picardía mexicana a mis palabras, dijo: Señor, no, que primero beatifiquen a Conchita. ¿Eh? Y luego dijo: no, que primero beatifiquen a mi primer novicio, Moisés Lira. Pero los que estamos acá decimos: no, ya toca el Padre Félix, toca el Padre Félix como un hombre testigo de la esperanza para lo que la Iglesia y la humanidad estamos necesitando. Gracias a todos los que levantaron la mano. En breve les haremos una propuesta, ¿verdad?, de cómo seguir difundiendo y promoviendo la causa. Nadie va a pedir un favor, un milagro por intercesión del Padre Félix si antes no lo conoce. Muy bien, creo que la última pregunta, antes de terminar, si no... Está lo de los libros. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida concretamente a eso, porque, bueno, casualmente yo siempre he asistido a misa aquí. Aquí nos casamos, mi esposa y yo, pero la verdad es que yo no conozco la obra del Padre Félix, o sea, y mi pregunta es concretamente: ¿hay literatura, hay libros, hay donde escuché los diálogos que ustedes decían que tuvo con Conchita y se me hizo muy interesante, pero la verdad es que yo no lo conozco? Entonces, si hay literatura, a lo mejor pues, mi pregunta va concretamente a esa: ¿qué libros son? ¿Dónde los conseguimos? Pues para conocerlo más, ¿no? Esa es la pregunta. Yo respondo. Justamente era el último aviso, la recomendación. Se les va a ofrecer a la salida un libro de Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa, Yo soy Félix de Jesús. Ese libro, mis respetos. Monseñor Peñalosa fue novicio con nosotros. Conoció y trató mucho al Padre Félix y a Conchita, y murió su papá, y como hijo único, él era de San Luis, se salió, pero siguió siendo misionero del Espíritu Santo y escribió 2 libros: Yo soy Félix de Jesús y Yo soy Conchita, y al final, ahorita a la salida, se les va a ofrecer. Es un libro que un grupo, un equipo, lo imprimió para distribuirse gratuitamente y dar a conocer la figura del Padre Félix. Pero al mismo tiempo, las causas de canonización cuestan dinero, y la propuesta que les hacemos, que les hago, es que pidan su libro y apoquínenle con algo. El libro normalmente cuesta 130, 140. Deja de 100 para arriba como criterio. Y no es negocio.
La comunidad nuestra de Misioneros del Espíritu Santo está interesada en dar a conocer esta bibliografía. Todos los domingos en las misas de la mañana están un matrimonio entre ustedes que ofrece ahí en la mesa varios libros. Acaba de llegar uno muy reciente que se llama Pan horneado y amasado, y es una colección de libros. Viene el libro del Padre Félix. Son textos de él, pensamientos de él, como para cada día. Así como la palabra de Dios nos va acompañando, también el que compre ese libro pues debe tener un pensamiento diario sobre la espiritualidad del Padre Félix, ¿no? Ese es un libro. Hay otros libros que son autobiográficos. Esos en breve tiempo los traeremos también acá para que el que quiera se vaya acercando. Y vamos a armar un equipo de promoción de las causas para que nos ayuden, ¿verdad?, a darlo a conocer. Y entonces la gente que está necesitada de un favor, pues pida la intercesión de este gran hombre de Dios. Él de hecho realizó un milagro en vida, pero esos no cuentan para la canonización. Él resucitó a un niño, ¿verdad? Bueno, Dios a través de él. Y ese niño llegó a ser sacerdote misionero del Espíritu Santo, el padre Ricardo Simbrón, ¿verdad? Esa fue la condición que le puso a los papás. Bueno, y si Dios se los devuelve, lo entregarían para su servicio, ¿verdad? Y ese lo realizó en vida, ¿verdad? Muy bien, pienso que es la hora de terminar, son las 10. Pienso que estamos muy contentos de la participación de los padres, de Padre Joaquín, de Eduardo, de Ricardo. Un momento interesante de ahí para Santa Tere, a punto también de celebrar su fiesta. Estamos todos en los grupos trabajando duro, pero lo que acaba de decir es muy cierto. Pocos conocen literatura sobre nuestro Padre, pero hay bastante escrito. Ya, como decía Lalo, en poco tiempo comenzaremos a tener más libros, más todo. Lo que pasa es que aquí no tenemos tienda, no tenemos librería. Entonces muchos buscan la librería. Mucha gente viene pensando que aquí va a encontrar algún libro, pero no tenemos una librería así tal cual como es eso. Pero sí vamos a tener libros sobre nuestro Padre, el Padre Félix. Así que, primero, antes de terminar, quiero dar las gracias a los padres y quiero decir algo que me sale del corazón. Estoy muy orgulloso de mi comunidad religiosa. Yo tengo muy poco tiempo también de haber llegado aquí a Santa Tere, pero estoy muy feliz porque es mi familia. Me siento realmente querido, escuchado, me siento acompañado de los padres, de los tres aquí enfrente y del último recién llegado, el Padre de la luz eterna, el Padre que brilla, el Padre Daniel. Y de verdad estoy muy contento y la comunidad, pienso que somos una comunidad muy alegre, muy entusiasta, que trabajamos mucho juntos y eso nos hace sentir una verdadera familia como lo son ustedes. Entonces yo así me siento, creo que cada uno de ellos podrá decir lo mismo. Gracias a Dios que nos ha llamado para colaborar en su reino aquí, en esta comunidad de Santa Tere. Gracias a los padres y gracias a ustedes que también nos apoyan, están con nosotros siempre para responder en tantos momentos, en tantas cosas, y especialmente ahora que viene Santa Tere, la fiesta, pues sabemos que van a estar con nosotros. Queremos agradecérselos de corazón, que sigan pidiendo por vocaciones, sigan pidiendo por nuestra comunidad y sigamos pidiendo por la paz en el mundo y por sus familias. ¿Qué les parece? Agrego una cosa sobre el libro de Monseñor Peñalosa. Además del contenido fielmente histórico, tiene una pluma bien ágil. Lo lees, empiezas a leer y no te detienes hasta el final y te deja un conocimiento así como sencillo y muy profundo de la figura del Padre Félix. Gracias. Pues yo quiero despedirlos, pero no sé si Joaquín quiere despedirlos, más bien, porque pues sí, doy la palabra a él para que nos dé la bendición y nos despida a la comunidad que estamos aquí presentes, ¿les parece?
el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, guarde su cuerpo y su alma siempre puros y sin mancha, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, que Dios les pague y seguimos caminando juntos. Muy buena noche. No terminamos, ¿verdad? Sí, ya terminamos. Pero así como en otros eventos, ¿no? Ya la salida, ¿verdad? Ahí está el libro. Y así de salida ya no, para que lo escuchen, me gustaría decirles a mis hermanos que cantemos el himno de la congregación, que es muy expresivo de lo que Conchita y Félix sintieron en nosotros. Que pasen muy buenas noches. Oh, así dichoso, aunque batalles, alzando frente, nunca desmayes. Siempre valiente, toma la cruz, sigue las huellas de tu Jesús. Entre las luchas que a veces tengas, sí,